pero en Santander y en Bucaramanga y toda el área metropolitana se presentaron en las últimas horas graves inundaciones. Catalina Porra, lo que está pasando allí a esta hora. Así es, Alejandro, tras las fuertes lluvias y la tormenta eléctrica registrada en las últimas horas en Bucaramanga y su área metropolitana, al menos 15 viviendas resultaron inundadas. Así lo confirmó Didier Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, quien señaló que los equipos ya se encuentran en terreno realizando la valoración de estos daños. Al momento tenemos 2 reportes importantes, uno en el asentamiento humano Antonio Nariño, Puente Nariño. Allí varias viviendas han resultado afectadas con inundaciones. También en el sector del barrio Galán, donde históricamente el río de Oro se desborda, también se presentó una afectación con la caída de un muro. También el equipo de gestión del riesgo está haciendo la respectiva valoración de lo sucedido allí. Y estamos haciendo el monitoreo, desde luego, en todas las comunas y barrios de la ciudad de Bucaramanga. Tenemos inicialmente un reporte de 15 viviendas, estamos haciendo la valoración en este momento en terreno y sobre esa base vamos a proceder a hacer la entrega de las ayudas humanitarias que corresponden. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente en sectores como Morro Rico y el norte de la ciudad, mientras reiteran el llamado a las familias que viven cerca de ríos y quebradas a extremar las medidas de prevención ante la continuidad de las lluvias. Y es que seguimos con los damnificados, con los colombianos que lo han perdido todo, atendiendo sus necesidades, las historias que hay detrás de cada una de estas tragedias. Carlos Carrillo es el director de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres. Doctor Carrillo, gracias por estar con nosotros en la FM Fin de Semana. Alejandro, muy buenos días, un saludo para todos los oyentes. ¿Cuál es el reporte más reciente que usted tiene a propósito de estas lluvias? Porque estamos recibiendo informes de diferentes zonas del país con graves inundaciones, es decir, esto lejos de remitir, tiende a dificultarse y en otros puntos del país. Pues bueno, realmente tenemos un fenómeno que es muy atípico. Por supuesto que en lugares como pues el Andén Pacífico llueve todo el tiempo. No hay en realidad una temporada de menos lluvias que se consolide, pero en el Caribe colombiano y en la región andina sí era así, ¿no? Digamos que siempre habíamos tenido una temporada de dos temporadas de más lluvias, 2 temporadas de menos lluvias. Pero el clima se está volviendo loco, es una realidad esta crisis climática. Entonces, si bien en estos días el nivel de precipitación se ha reducido y el IDEAM, por ejemplo, en el caso de la central hidroeléctrica de Urrá, pues los caudales han bajado, pues vemos que no cesa esto. Y también le cuento, tenemos, como si fuera poco, incendio forestal en la Macarena, ha habido incendios forestales en el Bichada, hay una pequeña región del país que sí está seca. ¿Y cuál es esa zona? ¿La Amazonía? La Orinoquía. La Orinoquía, porque hemos tenido también unos fenómenos que vienen desde el sur, unos sistemas de baja presión y bueno, pues esto es básicamente una locura. Claro, y las lluvias pues nos ha centrado la atención naturalmente, pero ¿qué tan graves son esos incendios forestales? Pues de momento no han sido gigantescos, pero ayer teníamos uno activo en la zona de la Macarena, en Meta. Oiga, estábamos hablando de la costa Caribe, pero entiendo, doctor Carrillo, que también Antioquia, Valle del Cauca, hay otras zonas que también la están pasando muy mal, ¿no? Sí, por supuesto, Nariño. En Nariño tuvimos un evento la semana pasada que lamentablemente costó la vida de 7 personas. En Santander, en Lebrija, también una creciente súbita le quitó la vida a un adulto mayor y dejó sin casa 30 familias y así. Pero digamos, una de las zonas del país, lo decía Alejandro, el Valle del Cauca, Tuluá, por ejemplo, esta emergencia por la creciente del río, ¿qué tipo de acciones han estado, digamos, emprendiendo? ¿Qué informe podemos entregar hasta ahora? Bueno, yo recuerdo, quiero recordarles a los oyentes la existencia del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
Este sistema es un sistema que suma las capacidades de lo local, de lo departamental y de lo nacional. Y en el caso, por ejemplo, del Valle del Cauca, en el Valle del Cauca la gestión del riesgo tiene nivel de secretaría, ¿cierto? Hay lugares donde es una oficina, hay lugares donde está adscrita ambiente, hay lugares donde tiene más o menos protagonismo, pero en el caso del Valle y en Cali son secretarías. Y por supuesto, pues el Valle del Cauca es un departamento que tiene una capacidad importante de respuesta, así que nosotros en el caso específico de Tuluá, pues actuaremos en la medida en que la gobernación lo solicite. Doctor Carlos Carrillo, cuando pasa una tragedia de estas, pues la gente pues se vuelca a las ayudas inmediatas. Pero en diferentes lugares del país, por ejemplo en Magdalena, en Santa Marta, que también la gente perdió sus casas por las lluvias. ¿Qué pasa con esa reconstrucción de viviendas? ¿Qué pasa con esas familias que lo perdieron absolutamente todo? ¿Cuánto tiempo deben permanecer, digamos, en albergues provisionales o cómo se les ayuda para que reconstruyan la vida? Sí, de acuerdo. Es una situación muy, muy delicada porque además los números aumentan y aumentan y aumentan. Y ahorita que comiencen a bajar las aguas en Córdoba, es posible que otras estructuras colapsen, es posible que el número de afectados ya que reporten viviendas destruidas, por ejemplo, aumenten. Nosotros necesitamos emprender un plan muy ambicioso de construcción de vivienda para restituirles a las personas que lo perdieron todo su hogar. Y esto necesita recursos. En el caso del fenómeno 2010-2011, cuando se dio el fenómeno de la Niña, que pues inundó medio país, a través del Fondo de Adaptación que creó Santos por el decreto de emergencia, se hicieron programas de vivienda muy ambiciosos. De hecho, incluso aún hoy, fíjese usted, y esto hace parte de las lecciones aprendidas, aún hoy el Fondo de Adaptación está terminando de entregar algunas viviendas. Y eso fue hace 15 años. Entonces, es algo que es un verdadero desafío para la nación y el primer desafío es conseguir los recursos. Por eso la declaratoria de emergencia, por eso es indispensable que esta declaratoria de emergencia supere el debate político un tanto ya aburridor que hay en Colombia sobre pues que todo lo que propone Petro entonces está mal, ¿cierto? Porque este es un caso de emergencia y aquí los colombianos tenemos que unirnos alrededor de esas personas que lo perdieron todo. Fíjese que vienen las elecciones, ¿cierto? Las elecciones pues es volver a barajar, ¿cierto? Que gire la ruleta y esos recursos que se están asegurando a través de esta emergencia económica, social y ambiental, pues perfectamente podrían ser administrados por quienes hoy son nuestra oposición, porque así es la democracia. Pero sea quien sea el gobierno que sea elegido, tiene la obligación, la responsabilidad de restituirles a estas familias que lo han perdido todos sus hogares. Hay que decirlo de todas maneras que en este frente están también muchos industriales, empresarios, agremiaciones como Fedegan que respaldan estas decisiones extraordinarias por parte del gobierno tratando de conseguir esos recursos. Pero doctor Carrillo, usted lleva casi 2 semanas viviendo en el departamento de Córdoba. Son miles las historias. ¿Alguna que nos quiera compartir, que le haya impactado, que le haya tocado? Pues el nivel de destrucción es enorme, pero más allá de una historia particular, porque pues realmente no quiero entrar como en la casuística, yo siempre encuentro lo mismo. Por ejemplo, en Santander, que estuve también la semana pasada, las personas que perdieron sus casas ya habían tenido varias de esas familias habían recibido hace años de la gobernación una casa. Hubo un proyecto que desarrolló la gobernación, un proyecto pues
quizás no suficientemente bien hecho, con unas limitaciones, tampoco funciona el acueducto, en fin, el alcantarillado. Pero estas personas algunas arrendaban la casa que les dio la gobernación hace años y volvieron a vivir al lado del río, en la ribera del río, donde en esa ronda no puede vivir nadie. Y el río creció súbitamente y se les llevó las casas. Entonces, siempre, Alejandro, siempre es una constante. El riesgo lo asumen los más pobres, siempre. Y es muy injusto ver cómo el sistema que tenemos en este país hace que ese riesgo se le traslade a los que menos tienen. Porque pues el suelo seguro es algo que no es un derecho, sino es un privilegio que solo unos pueden pagar. A usted se le acerca a una familia que lo perdió todo, doctor Carrillo, que no tiene dónde dormir, que no tiene alimentos, que perdió los animales, que además no hay plata. ¿Y usted qué le puede responder? Pues yo puedo decirles que no están solos, Alejandro. Hoy, insisto, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha demostrado tener una capacidad importante, muy importante, y por eso hay que cuidarlo, y por eso hay que buscar cómo blindarlo de la corrupción, y por eso hay que insistir en que los gobiernos locales, los municipales, los departamentales, los distritos, inviertan en gestión del riesgo. Todos los municipios del país tienen un fondo municipal de gestión del riesgo. Todos los departamentos tienen un fondo departamental. Y no es suficiente el recurso que se determina cada año, porque además son recursos que son de destinación específica. Si un mandatario manda, no sé, 20 mil millones de pesos, que pues son pocos los que pueden hacerlo, pero digamos que manda, no sé, 2 mil millones de pesos al fondo, después ya no los va a poder destinar a otra cosa. Y no existe una cultura en los mandatarios colombianos de gestionar el riesgo, y mucho menos de invertir en los procesos misionales más importantes, en mi opinión, que son los del conocimiento para el riesgo, que pues es la ciencia, y los de reducción, que es la mitigación. Si alguna plata destina el municipio y los departamentos, con algunas excepciones, pues por ejemplo Antioquia o Valle del Cauca, en fin, que pueden hacer algunos proyectos de alertas tempranas. El caso de Antioquia, por ejemplo, tiene un sistema de alertas tempranas muy desarrollado, quizás el más desarrollado del país, y a pesar de eso siguen pasando tragedias, pero yo reconozco que Antioquia sí hace esas inversiones, pero la mayoría de departamentos no. Y el gobierno nacional tampoco invierte lo que necesita invertir en conocimiento para el riesgo. Nosotros tenemos que dar una discusión seria, y fíjese usted que, pues, usted sabe que en Colombia existe una prohibición bastante insulsa y bastante fofa, pero existe, de que los funcionarios participemos en política, ¿cierto? Eso pues es así, no se puede participar en política electoral, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que diga, pero yo, más allá de hablar de un candidato en particular o de una candidata en particular, pues sí siento que me parece profundamente mezquino que cuando se están dando circunstancias como estas, cuando hay literalmente decenas de miles de familias en Colombia con el agua hasta el cuello, pues los candidatos, en lugar de sentarse a estudiar el tema, a hacer propuestas serias, por ejemplo, sobre la reestructuración del sistema, o qué es lo que van a hacer, o cuánto dinero van a destinar, o no se toman la molestia de estudiar el tema y hacer una propuesta, sino simplemente dicen, es que es culpa de Petro porque Olmedo se robó la plata y entonces no sé qué, y yo he recibido unos ataques que me parecen verdaderamente mezquinos por parte de algunos candidatos presidenciales. No le voy a preguntar cifras de damnificados porque esto está cambiando cada segundo, y aquí estoy recibiendo además reportes de otros reporteros de la FM en varias zonas del país. Doctor Carrillo, gracias por haber estado con nosotros en la FM, y lo dejamos para que siga usted atendiendo porque esta situación no da espera. Muchísimas gracias, Alejandro, un saludo. 8:29 rápidamente, Libardo León. ¿Hay reclamos allí también en norte de Santander por afectaciones?
Así es, Alejandro, y es precisamente en zonas como Mutiscua, Pamplonita, Pamplona, la misma región del Catatumbo, donde en medio de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC, pues el invierno también está generando graves daños, específicamente en municipios como El Tarra y el municipio de Tibú. Las comunidades aseguran que constantemente hacen llamados a los entes territoriales y los entes territoriales aseguran que desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aseguran que no tienen recursos para atender estas emergencias. Puntualmente, uno de los últimos casos que se han conocido es la situación que se presenta por derrumbes en el sector de Las Pavas, en el municipio de Mutiscua, muy cerca al departamento de Santander, donde se han presentado deslizamientos de tierra. Hay una alerta por un fenómeno de remoción en masa y hasta el momento no ha sido atendida esa situación. Una denuncia que la misma alcaldesa Ana Dolores Solano ha presentado en los micrófonos de la FM.